Pueden sentarse, hermanos. Oh, Jesús, gracias. Queremos seguir compartiendo la tríada que encontramos en la epístola de Judas. Judas tiene un solo capítulo, pero en el versículo 11, Judas, versículo 11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y decíamos, esta es una tríada antónima a la que aparece en Juan 14:6, donde el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estamos viendo la última parte de esta tríada de Judas 11, donde dice: perecieron en la contradicción o rebelión de Coré. La rebelión trae muerte. Seguro, muerte espiritual, pero muchas veces acarrea también muerte natural, física. Pero para no caer en la rebelión, como lo hizo Coré, debemos o estamos viendo la importancia que es reconocer autoridades. La importancia que hay como hijos de Dios de caminar bajo autoridad. Y para caminar bajo autoridad necesitamos tomar en cuenta algunos requisitos que nos muestra las Escrituras. La primera en Daniel 4:17. No solo para estar bajo autoridad, sino para tener autoridad también. Es imposible tener autoridad sin estar bajo autoridad. Y vamos a verlo. Pero aquí en Daniel 4:17 dice: esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. El Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Él es la autoridad máxima. Amén. Y dice: y se la da la autoridad, el dominio, y se la da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Entonces, la primer clave para tener autoridad y estar bajo autoridad, porque como decíamos, no podemos ser pastores si no somos ovejas. Amén. Para llegar a ser pastor se necesita ser oveja. Alguien que nunca ha sido oveja, no cabrita, oveja, no podrá llegar a ser pastor o un lugar de autoridad en la iglesia. Pero entonces la primer clave aquí es su misericordia. Él le da el dominio o la autoridad a quien le place. Él decide. Amén. Entonces, es por misericordia el tener un poco de autoridad.
Él lo da a quien quiere. Ese, decíamos, era el problema de Coré. Coré miraba a sus primos, a Aarón, a María, Miriam, y decía: ¿por qué ellos y no yo? ¿Qué tienen ellos que yo no tenga? Es más, yo soy más listo. Pero no depende en cierto sentido de ellos, sino que es Dios. Él decide a quién le da autoridad. Amén. Él se la da a quien le place. Entonces, la primera clave es su misericordia. Él decide. Segundo, como dice aquí en Daniel 4, la última parte del versículo 17, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Si queremos tener autoridad, debemos ser humildes y mansos, como Jesús lo fue. Por ejemplo, Moisés. ¿Quién como Moisés para los judíos? Para ellos Moisés era el líder máximo hasta el día de hoy, porque ellos no creen en Jesús. Entonces para ellos no hay como Moisés. Pero en Números 12, versículo 3, nos muestra el carácter de Moisés, cómo era Moisés. Y dice, Números 12, versículo 3. En la Reina Valera 60. Gracias. Perdón, el primero, Daniel 4:17, era las Américas. Porque a veces, perdonen, pero los traductores de la Biblia, hay que entender que hay ciertos errores. Ellos interpretan o al traducir tratan de darle la mejor forma para que se pueda entender. Pero muchas veces la Reina Valera no lo dice tan claro como las Américas. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, traten de no solo ver una versión, sino varias, para poder entender realmente cuál es el espíritu. Entonces, yo les recomiendo que no solo tengan una versión, sino varias, pero no versiones contemporáneas. Busquen las versiones más antiguas para poder captar. ¿Amén? Bueno, perdón, pero quería aclarar y gracias. Entonces aquí dice en Números 12:3, y aquel varón Moisés era no solo era manso, sino muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué tremendo, ¿no? Qué lindo. El hombre con mayor autoridad en la historia del pueblo de Dios, hablando de Israel. Ese hombre era el hombre más manso de toda la tierra. No había otro hombre más con un carácter tan afable como Moisés. Daba gusto estar con Moisés, hablar con Moisés. ¿Por qué? Porque no era alguien tirano, no era alguien mecha corta. No, Moisés era muy afable. Dice aquí que era muy, pero hace énfasis, muy manso. Entonces, otro requisito, como decíamos, el segundo requisito es ser humilde y manso para recibir autoridad y estar también bajo autoridad. Mateo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. No habla de pobres físicos o naturales, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y decíamos, no puede haber el reino de Dios a menos que haya autoridad. Un gobierno necesita autoridad. Si no tiene autoridad, no es gobierno. El rey sin autoridad no es rey. Pero ¿quiénes recibirán el reino? Los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad espiritual, que nunca están satisfechos, que saben que necesitan siempre de un toque del Señor para sus vidas. No alguien autosuficiente. Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo 20, 20. Fíjense, manso y humilde. El Señor Jesús, Él decía, aprended de mí que soy manso y humilde. El Rey de Reyes. En el reino de los cielos, en su reino, no hay nadie más humilde, más manso que Jesús. Amén. Que Jesús. Que el Señor pueda impartirnos ese espíritu, hermanos, ese carácter. Mateo 20, 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Jesús y pidiéndole algo. Él le dijo, postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena. Ella reconocía que era la autoridad, Jesús. Ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Qué madre, cómo amaba a sus hijos, ¿no? Ordena que estos dos mis hijos se sienten contigo en el reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y es evidente que Él está hablando del bautismo en fuego. Hebreos dice que hay doctrinas de bautismos, hay diferentes bautismos: agua, espíritu de arrepentimiento, Espíritu Santo, el bautismo en fuego, el bautismo en el cuerpo. Pero aquí está hablando del bautismo de fuego, el sufrimiento, el que limpia, que purifica. Pero dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Ya lo vimos, es el Padre. Él decide. Si no, dice, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Él confirma lo que Daniel nos acabamos de leer. Dice el versículo 24. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, les aplaudieron. Dijeron amén, sí Señor. Se enojaron. ¿Contra quién? Contra los dos hermanos. ¿Por qué? Porque le estaban ganando el mandato. ¿Sí? Se les adelantaron estos dos. Porque en sus corazones ellos anhelaban autoridad. Pero si enojaron, no, créanme que no eran mansos. ¿Sí? De seguro les cruzaron 2 que 3 palabras a estos dos discípulos. Dice el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas.
dictadura, o como quieran llamarle, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande, tener autoridad entre vosotros, será vuestro servidor, será el más humilde y manso. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, la humildad es necesaria, la mansedumbre. Segundo de Samuel 7:18, encontramos, dice, entonces el rey David entró, fíjense, el rey David, no había otro como él en ese tiempo como David, y se sentó delante del Señor. Esa palabra sentarse, se sentó, tiene que ver con humillarse. Él no estuvo parado delante de la presencia de Dios, de tú a tú, sino que se sentó. Y dijo, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? Era el rey David. No había alguien más arriba que él en el pueblo de Dios. Pero él dice, Señor, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Qué humildad, hermanos. Qué humildad del rey David. Qué mansedumbre. Se dice o se cuenta que cuando un ex primer ministro del Reino Unido estaba muriéndose, él estaba en su lecho de muerte, le permitieron a un cristiano visitarlo. Y él llegó a la cama de este ex primer ministro y le dijo, ¿está usted listo para encontrarse con Dios? Y el ex primer ministro le responde y le dice, sí, yo estoy listo para encontrarme con mi hacedor. Pero otra cosa es que mi hacedor esté preparado para el gran desafío de encontrarse conmigo. Qué orgullo, qué prepotencia. Por supuesto, murió sin conocer al Señor y de seguro está en los lugares más bajos del infierno. Era el ex primer ministro. Nada delante de Dios. En Génesis 27, versículo 29, el Señor a través de Isaac le da una profecía a Jacob y dice, perdón, si podemos leer la América, las Américas. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Era la profecía que le estaba dando Jacob. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que bendigan. Fíjate, qué profecía, qué ministración. Él sería la autoridad entre sus hermanos, sobre todo ante Esaú. Pero luego
En el capítulo 32 encontramos que Jacob tuvo un encuentro con Dios y el Señor le cambia el nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Era un cambio de corazón, un cambio de naturaleza. Y ahora encontramos que después de esa experiencia, él va a encontrarse con su hermano Esaú, y Esaú lo odiaba, quería matar a Jacob, tanto que Jacob tuvo que huir. Pero ahora él va a confrontar a Esaú, y encontramos en el capítulo 32, en el versículo 4, versículo 5, versículo 18, capítulo 33, versículo 8, 13, 14 y 15. 7 veces Jacob se dirige a Esaú. Y si podemos ver Génesis 32, 4. Reina Valera. Y les mandó diciendo Jacob a sus siervos que iba a encontrar a Esaú: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Ojo, 2 cosas. 7 veces, decíamos en esos pasajes, 7 veces Jacob se dirige a Esaú llamándole mi señor, cuando el Señor le había dicho a Jacob: tú vas a estar sobre tus hermanos serán tus siervos. Pero el Señor había tratado el corazón de Jacob, que cuando veía a su hermano Esaú decía: no, él es mi hermano mayor, él debería de tener la primogenitura. Y ese hombre que tenía toda la autoridad de parte de Dios, 7 veces le dice a Esaú: mi señor, así dice tu siervo Jacob. Qué mansedumbre, hermanos, amén. Qué humildad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, amén. Que seamos humildes y que seamos mansos. Ser humilde es vivir humillados delante de Dios, y ser manso es vivir humillados delante de mi prójimo. Amén. Repito, ser humilde es vivir humillado delante de Dios, y ser manso es vivir humillado delante de mis hermanos o el prójimo. Primer libro de Samuel, capítulo 25, vemos otro ejemplo. Recordamos, David manda a pedirle al esposo de Abigail comida para sus hombres. Y este hombre le dice: no, ¿quién es David y quiénes son sus siervos? No los reconozco. No les voy a dar mi comida ni mi bebida a ellos. David se enoja y dice: vamos a matar a este hombre y a toda su familia. En eso Abigail, la esposa, oye lo que ha hecho su marido, agarra ofrendas de comida, bebida, y sale al encuentro de David y le dice: no hagas así, no manches tus manos. He aquí
No escuches a mi marido que él es alguien insensato, necio. Pero por favor recibe esta ofrenda de comida por la vida de nosotros. Y David perdona al marido de Abigail y a toda su gente. Pero en versículo, primer libro de Samuel 25:40, perdón, Reina Valera, dice: y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David, fíjense, nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Iba a ser como la reina, ¿o no? Después de ser la mujer de el hombre más necio. Bueno, hay que entender, 10 días después le dio un ataque cuando supo lo que David lo iba a matar. Le dio un ataque al marido de Abigail y se murió, estaba viuda. Entonces, al estar viuda, David la recogió al ver el corazón de ella. Y dice el verso 41: y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva. Fíjense el carácter de alguien que va a ser reina. Amén. He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. No, he aquí tu sierva que va a lavar tus pies, oh rey. No, he aquí tu sierva que va a lavar los pies a los siervos de tuyos, mi Señor. Qué mansedumbre, qué humildad. Gente con ese corazón van a reinar en el reino de los cielos. Amén. En el reino de Cristo. No vamos a ver la escritura, pero se acuerdan de Rebeca. Rebeca sirvió agua al mayordomo y a los 10 camellos. Qué sierva, qué humildad. ¿Sí? Le da de beber agua y le dice: no, también para sus camellos. Tranquilo, no, yo voy a hacerlo. Y decíamos, cada camello bebe una barrilada de agua. Así que tuvo que ir y sacar del pozo. Y se acuerdan, el pozo no era como los de ahora que meten, no, tenía que bajar gradas y ahí subir por un cántaro de agua. Increíble. Los mansos, los humildes van a heredar el reino. Veamos otro ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 6 versículo 1, Reina Valera. Hechos 6:1. Aquí algunas Biblias le ponen título a ese pasaje. Y ponen elección de 7 diáconos. ¿Cuántos tienen en su Biblia que dice eso? Elección de 7 diáconos. Realmente ellos todavía no clasificaban a diáconos. Ellos tenían el llamamiento a ser diáconos, pero no eran diáconos todavía. Pero miren lo que dice Hechos 6:1. Amén. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. Habían judíos griegos y judíos hebreos. De que las viudas, o sea, judías griegas,
que habían nacido, crecido en Grecia, helenistas, judíos helenistas, de que las viudas de aquellos, o sea, las griegas, eran desatendidas en la distribución diaria. Cuando les daban los víveres o les servían a las viudas, les daban de comer y beber. Entonces, las mujeres griegas se quejaban de que a las judías les daban más y a ellas la ración era poquita. ¿Sí? Ay, ¿por qué les dan más a ellos? A ellos les dieron un cuarto de pollo, a mí un octavo. A mí me dieron 2 panes y a ella le dan 4. Había queja. No hemos cambiado, ¿verdad, hermano? Somos lo mismo, la misma naturaleza. Y dice, entonces, versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, los 12 apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, para ser meseros. Imagínense, los apóstoles eran los que servían la comida a las viudas. Y dice, no, miren, no es justo que nosotros sigamos siendo los meseros, porque si seguimos haciendo eso, descuidamos la palabra. Amén. Entonces dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría para servir la comida, para ser meseros. Recuerdo estando con un pastor en su iglesia. No sé qué sucedió, algo se cayó y inmediatamente yo hice la intención de recogerlo. Y el pastor me dijo, no, hermano, déjelo. Ya vienen las siervas para limpiar eso. Y yo me quedé, yo soy siervo. Pero esa es la actitud. No somos el rey, la autoridad y los siervos. Pero hermanos, en el reino de los cielos no funciona. Primero, miren la humildad de los apóstoles. Ellos estaban dispuestos a ser meseros. Ahora él dice, miren, busquen a los hombres más espirituales de la iglesia. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría, para que encarguemos a ellos de hacer los panes con gallina y servirlos. Amén. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 hombres, los más espirituales de la iglesia, para que hicieran los trabajos a nuestra mente, los más carnales, los trabajos viles. Pero, hermanos, estos 7 siervos mansos, humildes, que estaban dispuestos a barrer, a trapear, a servir la mesa, llevar el refresco, fíjense, fueron usados por Dios más adelante en una forma espectacular. Uno era Esteban. Esteban significa corona.
autoridad. Fue el primer mártir del reino de Dios. Dice en Hechos 6, Hechos 6, versículo 8. Fíjese qué hermanito Esteban. Lo acaban de elegir para ser el mesero en la iglesia. Qué privilegio, qué bendición. Y ahora lo próximo, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El Señor lo usó. Él derramó gracia sobre ese siervo, sobre ese hombre manso y humilde. Él le dio la gracia y empezó a usarlo en una forma maravillosa, haciendo grandes prodigios y señales. Y dice el versículo 9, entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamado los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Cómo el mesero de la iglesia? Ahora el Señor le da autoridad y lo empieza a usar. Versículo 15. Se reúnen todos los líderes alrededor de Esteban. Él les predica. Dice verso 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. Qué bendición, hermano. Qué privilegio para ser un mesero. Ay, Señor, hazme un mesero, amén, como Esteban, un siervo de siervos. Él no le servía a los apóstoles, él le servía a las viudas, a las desamparadas. Y dice el verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio al Rey, vio a su Señor, hermano, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vio al Rey. Y sabemos que no soportaron y lo mataron. Pero qué bendición para Esteban morir de esa forma. Señor, espérame, ahorita voy. Qué privilegio. Como lo he dicho siempre, la mejor forma para el ser humano para salir de este mundo es siendo un mártir del reino de Dios. ¿Amén? No hay mejor forma de morir que morir por el reino, que morir por el Rey. ¿O no, hermanos? ¿Saben? Es una de mis oraciones. Señor, permíteme salir de este mundo así. Y no bromeo, ni son palabras buenas, lo he dicho al Señor. Y yo sé que no depende de mí, depende de Él. Es un privilegio sufrir por el Señor. No podemos sufrir voluntariamente, Él lo da como da la autoridad. Pero qué bendición.
establecido que el hombre muera una sola vez. No hay dos oportunidades, una. Amén. Una sola. Como aquel padre le dice a su hijo: hijo, toma este dólar. Este dólar tú puedes gastarlo en lo que quieras. ¿Querés dulce? ¿Querés pan? ¿Querés juguetes? Gasta este dólar en lo que quieras. Pero tienes que saber que solo puedes gastarlo una vez. Amén. Y nosotros, hay una sola muerte. No hay dos. Solo es una. Amén. Y no digo que sea malo morir como el Señor quiera, no. Pero qué privilegio más grande sería ese. Amén. ¿O no, hermano? Tiene miedo. Pero Esteban, qué privilegio para ese hombre. Felipe, otro mesero. Hechos 21, versículo 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el mesero. No, hoy era Felipe, el evangelista. El mesero, hoy era evangelista, que era uno de los 7, todavía lo dice, que era uno de aquellos meseros. Y posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Qué familia más linda, ¿no? Qué bendición. Otro hombre de los 7, Prócoro, se dice que él era el escriba a quien Juan le dictó el 4.º evangelio, su evangelio. Prócoro era quien escribió el dictado de Juan. Su nombre significa aquel que preside los coros. Él era el director de la alabanza. Fue pastor en Nicodemia, Turquía, y murió como mártir en Antioquía. Nicanor, otro, fue usado en Filipos, donde fue martirizado. Parmenas significa fiel, fue usado en Macedonia, donde fue martirizado. Y así los 7 hombres que empezaron, los más espirituales, pero estaban dispuestos a ser siervos de los siervos, y llegaron a ser usados por el Señor con gran autoridad en el pueblo de Dios y afuera del pueblo. Nunca, hermanos, debemos imponer nuestra autoridad, sobre todo cuando no se nos ha sido dada, como Coré. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Miren, este es el camino de Dios. Este es el camino de Dios. El Señor. Primer libro de Samuel 12, las Américas. Ahí está. El Señor empobrece y enriquece. Humilla como a Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y también exalta como a estos 7. Levanta del polvo al pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque ellos heredarán el reino. Él levanta del polvo al pobre, del muladar, levanta al necesitado. No aquel que está satisfecho, sino aquel que dice: Señor, te necesito, ayúdame a ser fiel, Señor, a ser manso y humilde, a ser un siervo de tu reino. Él levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlos sentar con quienes, con los príncipes, y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. ¿Qué verdad más profunda? Hermanos, el mundo es sostenido por las columnas de la tierra, por las columnas. ¿Quiénes son las columnas? Como aquellos 7 meseros, los pobres, los necesitados. A ellos el Señor los levanta y los pone como columnas en su casa. Amén. Qué lindo es nuestro Dios, hermanos. Qué lindo es conocer el camino de Dios. Ese es el problema de los matrimonios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Pero ¿cómo van a sujetarse las esposas a sus maridos cuando sus maridos son la autoridad del hombre de la casa? Y ella es la sierva. Ya vine. Ya está la comida. Ya sabes que esta es la hora que vengo. ¿Cómo es posible? Mujeres, someteos a vuestros maridos. Pero los maridos deben ser hombres mansos y humildes, que están dispuestos a servirle a su esposa. Cuando seamos así en nuestra casa, hermanos, las esposas, con temor a Dios, les será fácil someterse a sus maridos. Amén. Un requisito más, tenemos un poquito de tiempo, para tener autoridad. Si yo quiero tener autoridad, entonces yo debo primero reconocer esa autoridad. Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Éxodo 20:1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienza en el versículo 3 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y empieza a dar los 10 mandamientos. Nadie va a querer cumplir y agradar a Dios cumpliendo los mandamientos, las ordenanzas, sus estatutos, a menos que reconozca a Dios como autoridad. Porque el mundo no quiere agradar a Dios ni caminar en los estatutos de Dios, porque no lo reconoce. Dios sí, ay Dios mío, es un dicho, pero a menos que reconozcamos la autoridad divina, yo soy Jehová tu Dios, a menos que sepamos qué significa eso, no vamos a querer cumplir sus ordenanzas y estatutos. Entonces, para tener autoridad y estar bajo autoridad, necesitamos reconocer quién es nuestra autoridad. Mateo capítulo 6, versículo 9. El Señor enseñó a sus discípulos cómo debemos orar. Y fíjense, todo el mundo sabe el Padre Nuestro. Amén. No hay como el Padre Nuestro. Y es cierto, fue la oración modelo del Señor Jesús. Pero, hermanos, esa oración que Él nos dio comienza y termina mostrándonos la importancia que tiene la autoridad en su reino. Dice Mateo 6:9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, si no reconocemos que Él es nuestra autoridad como Padre y que Él está en los cielos, todo lo demás no sirve. Esa oración comienza reconociendo que Él es nuestra autoridad. Él es nuestro Padre. Amén. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Autoridad. Señor, quiero estar bajo tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros somos tierra, ¿ven? Del polvo hemos sido hechos. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, permíteme someterme, obedecerte, porque tú eres el Rey y yo quiero estar en tu reino. Y dice el versículo 13, Él termina la oración diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuántas veces hemos orado el Padre Nuestro y no entendemos lo que estamos pidiendo? Que el Señor nos dé entendimiento. Amén. Hermanos, no hay reino a menos que nos sometamos al Rey y reconozcamos su autoridad. Amén. Por último, y aquí terminamos, Mateo 23, versículo 37. Mateo 23. Vamos a leer despacio. Dice, tiene un título. Eso no es un título dado por Dios, lo que el traductor puso ese título. Tal vez en sus Biblias está. En la mayoría de Biblias dice: el lamento de Jesús sobre Jerusalén.
Jerusalén es la iglesia. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El Señor constantemente envió hombres con autoridad, profetas. Y dice: apedreas a los que te son enviados. Nadie puede ser enviado a menos que la autoridad lo manda. Y lo manda con autoridad. Amén. El Señor le dijo: Moisés, tú irás ante Faraón y le dirás: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Envió a Moisés y a Aarón y ellos fueron ante el Faraón. Y aquí dice: Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Pero ¿qué pasó? Matan a los profetas, apedrean a los que son enviados. Ellos no reconocían esa autoridad. Ellos no reconocían la autoridad en los profetas, ni en los que eran enviados. Ahora, ¿para qué el Señor envió a los profetas y a los demás hombres? Verso 37, la parte B. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? El Señor quería unificar a su pueblo, que fueran con un solo sentir, pero ellos nunca quisieron. Cada quien hacía lo que ellos querían, como en el tiempo de los jueces. Debido a eso, dice el versículo 38: he aquí, vuestra casa os es dejada como desierta. Hermanos, oigan, ningún llanero solitario va a entrar en el reino de Dios. Los únicos que entrarán son aquellos que viven sujetos a la autoridad divina. Estos dijeron no a los profetas, les enviaba, tampoco, los apedreaban, los mataban. Ellos no querían nada con la autoridad. Yo no sigo a hombres. Vamos a ver qué significa eso. Yo no sigo a hombres más. Entonces el Señor dice: está bien, entonces vuestra casa es dejada desierta, ni una gota de mi presencia. Viven en un desierto espiritual, en un sequedal. Y empiezan a abrir otras fuentes para poder suplir su vacío. Dios envía, Él se aleja de los llaneros solitarios. Dios se aleja de aquellos que no quieren someterse a la autoridad de Dios. Y fíjense hermanos, la última parte de esto, el versículo 39, ¿cómo termina? Qué terrible. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Él se esconde de aquellos que no reconocen autoridad, de los llaneros. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan: bendito los enviados. A los que apedreaban, hoy ya nos van a apedrear. No van a verme hasta que reconozcan a mis enviados. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Así que no van a reconocer autoridades. Está bien. Yo no me uno. Yo me alejo de los llaneros solitarios. Y por cierto, ni una gota de mi presencia va a estar con ustedes. Y hasta que se arrepientan y digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces yo voy a visitarlos otra vez. Qué tremendo. Que el Señor nos ayude. No hay tal cosa de que somos una iglesia independiente, interdenominacional. Es una iglesia rebelde, en otras palabras, porque no hay autoridad. Los pastores, yo tengo mi pastor, a quien le doy cuentas de mi caminar, de cómo van las iglesias, a quien doy diezmos y ofrendas, porque reconozco mi autoridad. Pero alguien que no reconoce autoridad, sino que anda él solo, él dice: no, yo no me uno a ellos hasta que se arrepientan. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a seguir la próxima vez con este tema. Pónganse de pie, hermanos. Hermanos, que el temor de Dios repose sobre nuestras vidas. Que realmente veamos la importancia que tiene la autoridad en el reino de Dios. Y hermanos, si yo como hombre de familia, si yo como hombre, como padre, no vivo sometido a los líderes de la iglesia, al pastor, crean, sus esposas no van a tener la gracia para someterse a ustedes. Debemos vivir sometidos. Y vamos a ampliar un poco más de eso, porque hermanos, creo que es un mensaje, una enseñanza que debemos saber, conocer, para que recibamos la gracia de Dios y para que podamos entrar en el reino de Dios. Amén. Voy a proseguir, hacia el blanco al final, hacia hermanos, oremos este canto, oremos. Voy a proseguir hacia la meta, hacia el blanco.
de que yo prosiga hacia esa meta depende tantas vidas dependen de lo que yo haga. Dame la fuerza para contigo proseguir. Señor, necesitamos tu gracia. Necesitamos reconocer autoridad y estar sujetos bajo autoridad. Es el camino y quiero proseguir. Oremos. Voy a proseguir. Te proclamamos nuestro Rey, orando en nuestra exaltamos, Señor, al adorar el Rey, al adorar al adorar sí, Señor, reina, al adorar el Señor a ocupar tu lugar, reina sobre nosotros, Señor. Oh, tú eres, nuestro Señor. Enséñanos y cámbianos, que seamos nosotros humildes, Señor, de corazón. Cristo te coronamos, te proclamamos nuestro Rey.
Sí, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Ayúdanos. Padre, Señor, oro por este rebaño, Señor. Padre, levanta siervos. Levanta siervos, como lo hiciste con aquellos hombres, con aquellos 7, Señor. Señor, nos humillamos delante de ti. Reconocemos nuestro orgullo, nuestra prepotencia, Señor. Reconocemos nuestra rebelión. Pero Padre, cámbianos. Señor, transfórmanos como lo hiciste con Jacob, como lo hiciste con David, con estos 7, Señor. Padre, danos de tu gracia. Señor Jesús, prepáranos como siervos para lo que tú tienes adelante, Señor. Por favor, Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. En tu nombre oramos. Por tu gracia y misericordia, Señor. Gracias, Cristo.